Dios majestuoso, cantémosle, Dios majestuoso. En esta noche quiero compartir un tema que se va a titular a manera de pregunta, la iglesia cerrada. Es el tema de hoy. Vamos a ver, la iglesia cerrada. Y yo quiero leer unos versos. Ya luego que leamos estos versos vamos a ver unos puntos importantes aquí. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 3. Versículo 1 al 3. Hechos 8, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios, dice, y Saulo consentía en su muerte. Dice, en aquel día, aquí el contexto que no leí, consentía en su muerte significa que habían matado ya en el capítulo 7 a Esteban, lo habían apedreado. Y nos damos cuenta que aquí es la continuación, ¿verdad?, del verso 1 del capítulo 8. Dice, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Dice el verso 2, dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Dice, y Saulo, aquí Saulo es el nombre de Pablo antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Saulo de Tarso. Dice, y Saulo asolaba la iglesia. Fíjense lo que dice el texto. Saulo asolaba, es decir, vamos a decir, dispersaba la iglesia, ¿verdad?, por la persecución. Dice, y entrando casa por casa, fíjense lo que dice el texto, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Algo que podemos ver, podemos notar en la Biblia, es que la persecución en la Biblia siempre ha existido. Por ejemplo, hay muchos tipos de maneras de ver la persecución dentro de la Biblia, pero si me llega a memoria así de manera fácil, la primera persecución, por ejemplo, que podemos ver es cuando, en el Nuevo Testamento, es cuando el Señor lo atrapan, que luego se dispersan los apóstoles, ¿verdad? Uno se va por un lado, el otro por el otro, y se dividen. Todos me dejaron, dice el Señor. Y vemos que cada vez más nos acercamos a ese tiempo donde el mundo nos está cada vez más rechazando, la maldad está incrementando cada vez más. Cada vez que nos acercamos al tiempo del fin, nos damos cuenta de que la persecución la vemos cada vez más. A veces escuchamos noticias de la China, de lugares, el Medio Oriente, lugares donde hay cierta tiranía gubernamental, y vemos cómo algunos cristianos no pueden ni aún leer la Biblia en público. Entonces, si hacemos una pequeña comparación a lo que estamos enfrentando en este tiempo, no se compara ni en un 0.1% en los primeros cristianos, los mártires de la iglesia, cuando eran perseguidos. Hemos visto que lo único que ha sucedido es simplemente ha sido una cuarentena. Hemos estado en casa, ¿verdad? Y como siempre digo, con nuestros televisores, comida en la nevera, no nos ha faltado nada, por lo menos, ¿verdad? Lo que hemos oído de muchos. Y nos damos cuenta que no estamos en sí en una persecución así como vemos en la Biblia. Que la iglesia esté bajo ataque desde el principio, desde que el Señor le dio la primera palabra a Adán, la iglesia hasta el sol de hoy ha estado bajo ataque. Miren, en la Biblia, la palabra de Dios, cuando la estudiamos, nos damos cuenta que existen dos tipos de sufrimiento. La Biblia habla de un sufrimiento, ¿verdad? Y todos no tenemos ni que abrir la Biblia, y es el sufrimiento que vemos en el mundo. Vemos el sufrimiento de guerras entre naciones, vemos el sufrimiento de pleitos, ofensas e injusticia de los seres humanos, las enfermedades y las deficiencias físicas, tanto físicas como emocionales. Vemos el deterioro del planeta Tierra, vemos las plantas, los animales, vemos la debilidad y la deficiencia del ser humano. Ahí podemos ver en alguna de esta lista de cosas que mencioné, vemos cómo el mundo, siendo cristiano o no siendo cristiano, enfrentamos este tipo de sufrimiento. Pero por otro lado, para el cristiano existe un sufrimiento
que yo le puedo llamar es un sufrimiento que viene o Dios permite en nosotros. Por ejemplo, está el sufrimiento de la disciplina o el castigo de Dios, el cual la Biblia está llena de estos textos que hablan de cómo Dios trató con Israel, cómo Dios trató con su pueblo aún en el Nuevo Testamento, y todavía vemos cosas que suceden por causa de la infidelidad de la iglesia ante Dios, y viene disciplina, viene castigo de Dios, y muchos no sé de dónde sacan que Dios no castiga, y Hebreos 12 dice claramente que Dios al hijo que ama disciplina, azota, castiga. También vemos la prueba de fe para santificación. La prueba de la fe en el cristiano tiene que ver con nosotros enfrentar un mundo que es contrario, que es antagónico a la iglesia de Jesucristo, y nosotros debemos como cristianos amar a esas personas que están en el mundo, que nos ofenden, nos maltratan, nos persiguen, aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo que desde la cruz, después que los soldados y todos le apedrearon, lo rechazaron, lo menospreciaron, desde allí decía: Señor, perdónalo. El Señor mostraba misericordia, así como también el diácono Esteban, cuando decía, ellos lo apedreaban y él decía: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Pero también vemos otro tipo de sufrimiento, y es el juicio de Dios sobre los injustos. Ahora, aquí hay algunas palabras que obviamente si no le explicamos se pueden ir a un lado o al otro, como la palabra, por ejemplo, juicio. La Biblia habla de un juicio final que viene sobre la tierra, ¿verdad? Viene el Señor en las nubes y traerá juicio sobre la tierra. También habla de un juicio del trono blanco, y esto va a ser cuando todos estén frente al trono blanco, siendo juzgados por el Señor por sus obras en la tierra. Pero también vemos cómo Dios puede enviar de manera particular un juicio a una nación, como en los tiempos del Antiguo Testamento enviaba juicio contra los amalecitas, filisteos, pero también a su pueblo. La palabra dice que es necesario que el juicio comience por la casa. Entonces Dios primeramente trata con su iglesia, con su casa, porque Dios no es como nosotros, que le aplicamos la justicia a las personas, pero demandamos misericordia. No, Dios comienza con nosotros. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Romanos, capítulo 11, Romanos 11, capítulo 11, verso 22. 11, 22 de Romanos. Aquí vamos a ver, solamente estoy usando ejemplos para entrarme en la enseñanza más profundo, pero quiero recordar estos textos que usted ya conoce como cristiano. Esos son textos que nos ayudan a recordar a nuestro Dios, ¿verdad? Es importante cuando leemos la Biblia tener una perspectiva amplia de quién es Dios. Miren, ustedes van a escuchar, por ejemplo, a personas decir: el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de juicio, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Y cuando usted ve el Antiguo Testamento, mis hermanos, miren, ¿usted cree que Dios puede mostrar más amor de la paciencia de 40 años que tuvo con el pueblo sacado de Egipto? ¿Usted no le llamaría eso amor? Entonces vemos que si somos más cuidadosos en estudiar la palabra, nos damos cuenta que ese Dios de juicio es el mismo Dios de amor en el Antiguo Testamento, y es el mismo Dios de juicio y también el Dios de amor en el Nuevo Testamento. Aquí lo que estamos ignorando es que la ira que estaba, vamos a decir, determinada para los injustos, en el Nuevo Testamento Cristo cargó con eso. Por esa razón, Hebreos 10 nos dice claramente, o sea, el que rompe la ley, dice Hebreos 10, por testigo de dos, dice, muere irremisiblemente. Y luego dice, ¿cuánto mayor castigo pensará aquel que tuviere por inmunda la sangre de Cristo? Es decir, que tenga como basura lo que pasó en la cruz, o que haga afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuánto mayor castigo? Dice el texto luego, el Señor juzgará a su pueblo. Cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Ahora, en Romanos 11, versículo 22, es donde vemos en el Nuevo Testamento los dos puntos que nos hablan de características de el lado que muchos le llaman bueno de Dios y el lado malo de Dios, el cual no existe eso. Pero algunos piensan que el juicio de Dios es la parte mala de Dios, y no, miren,
Cuando usted ve una osa, un animal, un oso femenino, una osa, que algún animal quiere atacar su cachorrito, fíjense que la osa ataca a ese animal que viene en contra de su cachorrito. El hecho de que la osa tenga garras y sea feroz en su ataque al defender a su cachorrito no la hace mala. Simplemente está defendiendo a su cachorrito por amor ahí. Cuando Dios aplica juicio sobre el pecado, es porque el pecado le está haciendo daño a su creación. Entiéndase, aquellos que cargan su imagen, que somos nosotros los seres humanos. También la creación en el sentido de las plantas, los animales, todo es creado por Dios. Entonces, cuando viene juicio es para corrección, pero desafortunadamente para muchos ese juicio viene para muerte, para condenación. Entonces, por eso estamos en un tiempo, hermanos, que podemos disfrutar de la bondad de Dios. Ese texto lo dice de manera muy clara. Romanos 11, verso 22. Fíjense lo que dice. Dice, mira pues. ¿Cómo comienza el texto? Mira pues. Tómate un momento y mira. Fíjate en lo que la palabra nos enseña, en la manera como describe a Dios. Mira, ¿verdad? Pon atención. Dice, la bondad, ahí hay un punto, la bondad, y por otro lado, y la severidad. Aquí hay dos puntos, vamos a llamarle dos puntos extremos de Dios. El gran amor de Dios y la gran severidad de Dios. Dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron, es decir, se está refiriendo aquellos que cayeron por desobediencia postrados en el desierto. Dios aplicó juicio, los destruyó, dice la palabra. Y vemos ejemplos como en Hebreos, en Judas, libro de Judas. Vemos muchos textos, como en Corintios dice, todo esto se escribió para nosotros como ejemplo, para que no caigamos en dicha contradicción, no caigamos, en esa desobediencia, en esa rebeldía, para que no nos acontezca a nosotros. Escuchen bien la conexión. Dice, ciertamente la severidad para con los que cayeron. Dice, pero la bondad para contigo. Aquí le está hablando a gentiles, haciendo referencia y contraste con judíos. Ellos cayeron, ¿verdad? Los judíos me despreciaron, cayeron en el desierto, pero ahora vino la salvación a los gentiles. Fíjense lo que dice. Pero la bondad para contigo, gentil, el no judío es un gentil. Y luego dice, condición, dice, si permaneces en esa bondad. Ahora, aquí el texto luego, punto y coma, dice algo importante. Escuchen bien. Dice, pues de otra manera, ¿qué significa pues de otra manera? Que si no permaneces en esa bondad, dice el texto, tú también serás cortado. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí, mis hermanos? Miren, la palabra bondadoso, este tipo de bondad que está refiriéndose en Romanos 11, habla de cómo Dios, a pesar de nuestra rebeldía ante Él, Dios nos provee los medios para que alcancemos su gracia y salvación, enviando su Hijo Jesús en la cruz para que obtengamos esa salvación por gracia. Ese es el Dios de bondad. Esta bondad no está por encima de su justicia o santidad, sino que a un mismo nivel Dios aplica su amor, su misericordia y su bondad, junto con su justicia, su juicio y santidad. Cuando Dios aplica alguno de sus atributos, ¿verdad?, de su carácter, no es que Él le baja a uno y le sube al otro. Cuando Dios, fíjense bien, cuando Dios miró la tierra, lo que vio fue, como dice en Génesis 6, y vio Dios que el corazón era de continuo y solamente mal. Dice, le dolió en su corazón haber creado al hombre. El Señor envía un mensaje con Noé de que va a venir diluvio. Dios pudo haber rescatado a la familia de Noé, escuchen bien, la saca con su mano fuerte y envía el diluvio. Pero el Señor envió un mensajero, pregonero de justicia, dice el libro de Pedro, refiriéndose a Noé, pregonando el Evangelio, y pasó aproximadamente, según los estudiosos, de 100 a 120 años esta edificación del arca. El día que terminó Noé el arca, por obediencia, por fe, dice Hebreos 11, se cerró la puerta. Hasta ahí llegó la misericordia. Ya después que rechazaron 100 años su misericordia, vino juicio. Ahora escuchen bien. Si usted ve bien la Biblia, se va a dar cuenta que no fueron 100 años de maldad, fueron más. Algunos dicen
que la edad de Matusalén, 965 años, es una representación del tiempo de maldad sobre la tierra. Simplemente que cuando el Señor escoge a Noé, pasan de 100 a 120 años, según algunos argumentan. Pero vemos ahí 100 años de evangelio, predicación. Edificar el arca era la representación de la predicación, porque todos veían la gigantesca arca y preguntaban, y decía, viene el diluvio, arrepiéntanse a Dios, tónense a Dios. Bueno, aquí vemos en estos textos, hermanos, por un lado Romanos dice, mira la bondad de Dios. Dios ha sido bueno, mis hermanos. Tómese un segundo y solamente piense en lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Y le voy a decir algo, quizás su mente se vaya a lo material. Ay, sí, Dios me ha dado trabajo, Dios me ha dado salud, Dios ha cuidado de mí, de mi familia. Pero ¿dónde ponemos el regalo de su Hijo? Que merecíamos, así como el diluvio, condenación instantánea, pero Dios en su misericordia, su paciencia, envió su Hijo y cargó su Hijo con nuestros pecados para que hoy aceptemos esa salvación. Luego habla el texto de la severidad, mis hermanos. Por otro lado, la severidad de Dios es cuando alguno rechaza ese regalo y Dios, a través de la predicación de su evangelio, compartiendo la palabra cada momento, cada día, te envía el mensaje de salvación. Y tú, a lo mejor por amor a otras cosas, ocupado en otras cosas, rechazas el mensaje, menosprecias el mensaje. Llega un momento que, así como el arca, la puerta se cierra. ¿Y qué cae sobre ti? Si no te arrepientes, la severidad de Dios, el juicio de Dios. Ahora, cometemos el error, mis hermanos, de ignorar la disciplina del Señor y nos tornamos al pensamiento humano lógico y no a lo que su palabra nos dice. ¿Dónde dice en la Biblia, dónde encontramos que el Señor ya no aplica juicio, ya no aplica disciplina? ¿Dónde habla la Biblia que ya Dios no es severo para aquellos que no quieren arrepentirse? No dice eso la Biblia. La iglesia, hermanos, hoy anda buscándole la lógica por qué vino esta pandemia. Hemos visto a la mayoría de los cristianos tratando de encontrar de dónde es que ha salido este coronavirus, ¿verdad? Ignorando el estado real de la iglesia. Si vemos la iglesia de manera honesta, hermanos, si la miramos con un lente bíblico, espiritual, honesto, la iglesia de Jesucristo no está bien. No está bien ahora mismo. Ahora mismo llega persecución y así como los que salieron de Egipto eran 600,000 y tantos, y solamente 2 de esos que salieron entraron a la tierra prometida. De 600,000, creo que 103, algo así, solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. De los que salieron, 2. Ahora mismo, hermanos, si miramos el estado de la iglesia, nos damos cuenta que la iglesia no está bien. La iglesia de Jesucristo no está preparada para su venida. Estamos jugando a muchas cosas que nos pueden costar muy caro. Miren, he escuchado a algunos pastores y algunos cristianos diciendo o expresándose de manera errónea que estamos en el mejor tiempo de la iglesia. Ahora escuchen bien, mis hermanos, escuchen bien. La razón por qué están diciendo eso algunos es por cómo se ha predicado el evangelio por el internet. Ahora escuchen bien, no había eso antes. Como quiera, por ejemplo, en el caso de nosotros, que nos congregábamos en el edificio, nosotros publicábamos las transmisiones en vivo como quiera. Lo único que ha cambiado es que ahora estamos en casa, pero se ha ido predicando, el mensaje se ha ido transmitiendo por internet desde hace años ya. Entonces sí, esto ha sido muy bueno porque ahora estamos tranquilos en casa viendo el mensaje. Ahora estamos cómodos, por así decir. Bueno, ¿de verdad estamos en esa cosecha que algunos piensan tener? ¿De verdad estamos cosechando personas para salvación? Bueno, no estoy diciendo que se ha detenido la salvación, pero estamos en ese avivamiento que muchos anhelan tener. No lo sé, examinemos. O estamos en tiempo de humillación y arrepentimiento ante Dios. Mirando nuestro corazón, ¿dónde nos encontramos? Un pastor comentaba en sus propias palabras diciendo esto: nos han engañado con este virus. Este virus lo han planificado para cerrar las iglesias. Pregunto, como bien el tema lo dice, ¿está cerrada la iglesia de Jesucristo? Es una pregunta que debe
traer dudas o por lo menos curiosidad a nosotros. Otros creen que eso es un juicio de Dios sobre la tierra. Bueno, y claro, todo esto va a depender con qué sentido estamos utilizando la palabra juicio. Porque tiramos palabras así, Dios me dijo, ¿verdad? Juicio, muchas palabras tiramos así con mucha importancia. Y obviamente aquí nos damos cuenta que no es el juicio que el Señor profetiza desde Daniel 7, Daniel 12, Mateo 24, Tesalonicenses, la primera, segunda carta, Apocalipsis, el verso 4 en adelante, capítulo 4 en adelante. No se está hablando del juicio final, o sea, todavía no ha venido el juicio final o el juicio sobre la tierra. No, eso llegará, pero esto no es en sí el juicio de Dios. Puede ser un trato, un castigo, disciplina o un juicio de Dios, y yo creo que más a la iglesia que al mismo mundo. Pensemos bien, hermanos. Miren, aquí nos damos cuenta que si bíblicamente ponemos el lente a lo que estamos enfrentando, ni está cerrada la iglesia de Jesucristo, ni estamos en cuarentena porque nos engañaron, ni mucho menos es el tiempo del juicio de Dios sobre la tierra. Si creemos en las Escrituras, debemos entonces ser bíblicos y no dejarnos llevar de vientos de doctrinas y mensajes que infunden más miedo a la carne que temor a Dios. Miren, no sé si usted ha visto un comentario, ¿verdad? Una pequeña imagen con un mensaje. Tiene la cara de Faraón. Y es un comentario que dice, y lo dice en lo correcto, dice: el mundo es como Faraón. El mundo es como Faraón. Dice que le tiene más temor a las plagas que temor a Dios. Le tiene temor a las plagas, pero no le tiene temor a Dios. Dice este comentario, y lo dice muy acertadamente. Miren, en la Biblia, vamos al libro de Jueces capítulo 6. Acompáñenme allá. Jueces capítulo 6, verso 1. Existe una historia, existen muchas, pero el Señor puso esta historia en mi corazón para hacer una comparación de lo que estamos viviendo en comparación a lo que sucedió en la historia en los tiempos de Gedeón. No sé si usted conoce la historia de Gedeón. Vamos al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1. Y en ese tiempo, si puedo resumir un poquito, parafrasear la historia, usted se va a dar cuenta, si usted lee el libro de Jueces, hay una palabra que se repite mucho. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Dios los entregó en manos. Y vemos esto, hermanos, donde hay pastores, desafortunadamente, por congraciarse con las personas y no infundir temor bíblico para que la gente no se asuste y se vaya de la iglesia, bajamos el mensaje y quitamos aquello que está supuesto a producir temor en el corazón de las personas. Cuando Dios hace esto, hermanos, hace para tratar con su pueblo, pero también lo hace para infundir temor, para que no volvamos a hacer el mal que estábamos haciendo. Hay muchos pastores que están minimizando aquello por el cual Dios envió para que produjese temor en el corazón. Usted va a ver el común denominador en la Biblia, y cuando el pueblo se apartó de Dios, Dios los entregó. Y porque ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó. O sea, vemos una causa y un efecto. Lo vemos continuamente en la Biblia. Entonces, estamos en un tiempo donde la iglesia, hermanos, no estamos bien ante Dios. No estamos bien. Si somos honestos, yo hablo por lo que experimento cada momento como iglesia. La iglesia no está bien, mis hermanos. No estamos viendo la gente amándose uno con otros. No estamos viendo la unión, la carga, el dolor por los perdidos. No hay dolor por los perdidos. Entonces no podemos decir que estamos en el mejor tiempo de la iglesia. No lo estamos. No podemos engañarnos, porque nadie puede engañar a Dios. Miren, vamos a ver algunos textos de Jueces 6, versículo 1. Vamos a la palabra. Jueces 6, versículo 1. Fíjense cómo comienza aquí en los tiempos de Gedeón. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Hicieron lo malo. Ahora vamos a ir desarrollando algunos de estos versos, simultáneamente lo leemos. Fíjense lo que dice: hicieron lo malo.
Ahora, aquí esta palabra tiene el sentido de apartarse del pacto de Dios e ir en pos de dioses ajenos. Si utilizamos, por ejemplo, el capítulo 28 de Deuteronomio, claramente Dios dice, mira, si tú me obedeces, si escuchas mi palabra y la pones por obra, si obedeces todos mis mandamientos, ciertamente las bendiciones te seguirán. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo se tornaba desobediente, obviamente no venía la bendición, ¿y qué hacían? Codiciaban las bendiciones, entre comillas, de los paganos, dioses ajenos, de las naciones vecinas que no andaban bajo la palabra de Dios. Eso significa, hicieron lo malo, se hacían ídolos, levantaban estatuillas de ídolos, Baales, Astarot, sacrificaban a sus hijos Moloch, que hasta en los tiempos de Salomón sucedió esto, hermanos, increíblemente. Y nos damos cuenta que esta palabra, hicieron lo malo, hay dos palabras aquí, rebeldía e idolatría. Yo en el día de ayer analizaba con mi esposa una palabra y yo le pregunté, yo le decía, mi amor, ese es un análisis que hacemos como estudiando. ¿Qué es lo que produce incredulidad? ¿Qué produce incredulidad? Vemos en el libro de Hebreos, refiriéndose al pueblo de Egipto, tres cosas. Vemos incredulidad, desobediencia, dureza de corazón. Dureza de corazón, desobediencia, incredulidad. Yo le preguntaba a manera de análisis, ¿qué es lo que produce eso? Y entendíamos, o sea, analizábamos que era el amor a otras cosas contraria a las cosas de Dios. O sea, amar a otros dioses y no amar a Dios sobre todo. Obviamente cuando el pueblo sale de Egipto, tenían una promesa adelante. Pero llegó un momento que se cansaron, dudaron y comenzaron a cavilar Egipto en su mente. Todavía tenían un vivo deseo y no querían seguir adelante, sino se querían devolver a Egipto. Fíjense la idea. Ese deseo de volver a Egipto producía, escuchen bien, en sus corazones rebeldía y dureza de corazón. Escuchaban la palabra con oídos pesados. La palabra de Dios no le aprovechaba porque no iba acompañada de confianza y fe. Escuchen bien, todo por amor a Egipto. Hoy, hermanos, la iglesia está mezclada con un poquito de Dios y un poquito de Egipto. Entiéndase, el mundo y Dios juntos. Si usted se da cuenta y usted comienza a hacer un análisis bíblico, usted comienza a comparar textos por textos, y usted mira las iglesias de hoy, hermanos, estamos en un mal tiempo como iglesia. Créanme, hermanos, no lo estoy diciendo porque seamos mejores o estemos bien. Estoy hablando en general, las ovejas de Jesucristo, hermanos, no sé ni cómo continuar, pero estamos mal, no estamos bien. Esto que estoy diciendo, hermanos, es para producir en los que me están viendo un sentido de temor y arrepentimiento. Porque todos quieren que todo vuelva a la normalidad. Todos quieren que todo vuelva como estábamos. Pero escúchenme bien, mis hermanos, es peligroso volver a la normalidad sin poner atención a lo que Dios está haciendo y por qué razón está permitiendo esto. Escuchen bien, dice el verso 1 más adelante, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esta expresión, ante los ojos de Jehová, es importante porque está diciendo esto. Está diciendo que ellos hicieron lo malo ante los ojos, significa que según el juicio de Dios, y la palabra, Dios estaba viendo lo que ellos estaban haciendo injustamente. Pero ante los ojos del hombre, ellos no sabían que estaban, o sí sabían, pero no lo veían como Dios lo veía. Por ejemplo, en Génesis dice que el Señor, y miró Jehová y vio que el corazón de los hombres era de continuo y solamente mal. Esa palabra vio Jehová, está diciendo, juzgando desde el punto de vista de Dios, andaban mal. Pero si juzgamos desde el punto de vista del hombre, la iglesia está bien, porque las iglesias están llenas de gente. Pero cuando usted, hermanos, escucha a algunos pastores hablar del tipo de consejería que recibimos, matrimonios peleando, los hijos no quieren nada con Dios, fornicación, sexo fuera del matrimonio, la pornografía en los hogares, el alcohol. Pero llegamos a la iglesia bien vestidos, con la Biblia en mano, la tableta, y decimos amén a la palabra. Hermanos, espiritualmente la iglesia no está bien. Escúchenme,
Sí hay hermanos que están creciendo y hay hermanos fieles. Ese es el remanente que sigue ahí. Pero sinceramente le hablo, hermanos, en general la iglesia no está bien ante los ojos de Dios. Aquí esta palabra, hermanos, cuando dice que hicieron lo malo ante los ojos de Dios, escuchen bien, significa que solamente Dios pudo distinguir en la maldad que andaban. Porque Dios todo lo juzga por su palabra. Ante los ojos de Dios, ante los ojos de aquel que es santo y justo. Aquí la pregunta es, ¿qué mal hizo el pueblo de Dios? Bueno, recordemos primero la advertencia de Dios. ¿Cuál fue? Cuídense de no olvidar mis mandamientos para ir en pos de dioses ajenos. Usted ve esto repetidamente desde Egipto hasta Jueces, todo el camino. Y luego vemos en el Nuevo Testamento la misma idea. Dejad mi palabra para irse en pos de dioses ajenos. Vamos al capítulo 2 de Jueces. Vamos a ver un verso aquí, el versículo 11. Jueces capítulo 2, verso 11. Jueces 2, versículo 11. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Dice luego, y sirvieron a Baales. Aquí Baales, en términos muy simples, para no entrar en ese tema de dioses y todo eso, demonios. Demonios disfrazados de alguna estatua, el cual ofrece alguna prosperidad, fertilidad, poder militar, cualquier cosa. Entienda bien, Baales, Moloch, Astarot, todos esos dioses que usted ve, la estrella de Renfán, todo eso, son simplemente demonios detrás de figuras, imágenes, deidades falsas, el cual el hombre adora para recibir a cambio una bendición terrenal. Eso es un Baal. Esta palabra se utilizaba en el Nuevo Testamento cuando llamaron a Jesús Beelzebú, y era de la palabra Baal-Zebú, refiriéndose a Satanás, o sea, llamándole Satanás al mismo Dios. Imagínense, mis hermanos. Y esta palabra, dice el texto, ellos sirvieron a Baales. Ahora, lo importante aquí, mis hermanos, es transferir esta idea del Antiguo Testamento de servir a Baales y entenderla en nuestros tiempos. ¿Qué significa adorar a Baales? Es importante. Aquí es importante entender la palabra servir. Esta palabra servir tiene una referencia directa a la palabra adoración. ¿Se acuerdan cuando Satanás se para delante de Jesús y le dice, ¿ves todo esto? Te lo voy a dar a ti. Vas a ser un gobernador, vas a recibir gloria, etcétera, etcétera. Si postrado me adorares. Ahora, la idea, si usted ha visto películas de reyes, ¿verdad? De castillos y reyes, caballos, usted se da cuenta que todo el que venía delante del rey se postraba, ¿verdad? Se postraba. Ese postrarse es la misma idea de cuando Isaías le dijo al Señor, heme aquí. Es la misma idea. Vio al Señor en el trono y dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, escuchen bien esto, es importante. Heme aquí significa mi vida te pertenece. Eso significa heme aquí. Señor, lo que tú digas, yo hago. Lo que tú me ordenes, yo hago. Eso significa adoración. Entonces, la adoración y el servicio va de la mano. Escuchen bien. Entonces, cuando Dios nos da su palabra, nos está pidiendo que sirvamos a la justicia y no al pecado. Cuando pensamos en el día de hoy, tenemos dos dioses, dos señores. Ahí está el dinero, ahí está el mundo, ahí está lo material. Y hemos estudiado que nada de eso material es del diablo. Pero nosotros lo podemos convertir en un ídolo. Cuando alguien hace una estatua, hermanos, con sus propias manos, y la levanta, ¿verdad? Y se la pone ahí paradita, la puede hasta pintar de oro, quién sabe. Esa estatua no tiene poder. Pero en el momento que alguien se postra y le pide, inmediatamente un espíritu responde, un demonio. A eso se refiere Baales. Entonces, cuando nosotros nos postramos ante un sistema mundial que lo único que infunde es materialismo,
lo único que infunde es ego, orgullo, anarquía, desobediencia, libertad carnal, libertinaje, y nos postramos ante esas cosas, es como que estamos adorando a Baal. Y casi nos cae, por eso Dios nos ha entregado. Lo puedo ver casi así. No estoy profetizando, pero así lo veo. Aquí la palabra, nosotros pensamos que adoración es cantar a Dios. ¿Dónde estaba? En el servicio de adoración. Y sí, el canto, la alabanza es parte de esa adoración. Es el reflejo del gozo y de la exaltación de nuestro Dios. Pero si decimos que esa es la adoración, nos engañamos. Porque la adoración es que ese Dios que estamos adorando tiene total potestad sobre mi voluntad. Eso significa adoración. Aquí vemos que Jesús en Mateo 15:8, por ejemplo, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De labios, cualquiera puede entrar a una iglesia, lo pueden invitar, un no creyente, y pone en la pantalla y puede decir, ay, qué linda esa canción. Y puede comenzar a cantar las letras en la pantalla, de labios. Pero su corazón no le pertenece a Dios. Su corazón es de otro. Entonces aquí vemos que la adoración es, sí, adorar de labios, pero sobre todo de corazón. Que el adorar de labios haya nacido de un corazón sometido a Dios, hermanos. Sirvieron a Baales en el tiempo de Gedeón y vemos a través de la Biblia esto como un patrón repetido. Todos como seres humanos, hermanos, anhelamos las cosas que complacen el alma, como la seguridad, la prosperidad, sanidad, deleite, alimento, fertilidad, paz, amor, etc. Dios le prometió todo esto en Deuteronomio 28 y en muchos versos más, pero ellos comenzaron a codiciar costumbres paganas. Por eso vemos en la Biblia, mis hermanos, que en un momento le dijeron a Dios, ya no queremos el gobierno teocrático, queremos un gobierno democrático. Es decir, ya no te queremos a ti, Dios, como nuestro Dios y nuestro único gobernador, no. Queremos reyes como las otras naciones. Y Dios, en su paciencia y misericordia, mis hermanos, le levantó un rey. Y vemos que Dios ha ido respondiendo esas peticiones que nada más traen más juicio sobre nosotros. Porque le pedimos a Dios nada más para que nos dé algo, pero luego que nos los da, lo quitamos de en medio, mis hermanos, desafortunadamente. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que este pueblo abandonaba a Dios para ir en pos de dioses ajenos. Ahora, esto sería una enseñanza aparte, pero piensen bien. Cuando adoramos a Dios, cuando servimos a Dios, Dios produce en nosotros el amor que bendice al prójimo. Pero cuando adoramos a Baales, a Astarot, adoración de cosas, lo que es la idolatría, esa adoración carnal y demoníaca produce en nosotros odio hacia el prójimo, envidia, celos, competencia. Porque nosotros cuando adoramos a Dios decimos, Señor, tuya sea la gloria. Pero cuando adoramos a adoración demoníaca, queremos pedir, mía sea la gloria. Y cuando pedimos la gloria, lo que queremos es que nadie prospere, nada más yo. Y esa es la diferencia, y esto produce injusticia, maltrato, abandono, relaciones quebrantadas, disfuncionales, etc. Entonces quiero que escuchen esto. Cuando alguien rompe un mandamiento, dice Santiago 2:10, dice Santiago, porque si tú guardas los mandamientos, pero rompes uno, ofendes en uno, has roto todos los mandamientos. ¿Por qué Santiago dice esto? Tiene mucha explicación, pero voy a utilizar una. Cuando alguien rompe algún mandamiento, quebranta la ley de Dios. Antes de quebrantar cualquier mandamiento, el primero que quebrantó fue, valga la redundancia, el primer mandamiento. Amarás a tu Dios con todo tu ser. Cuando alguien roba, el primer mandamiento que rompió no fue robar, sino amar a Dios. Porque cuando amamos a Dios, obedecemos a Dios y Dios nos da de su amor y podemos no robar, más bien ser generosos. Es la diferencia. Vamos a ver un ejemplo más adelante, Jueces 2, verso 12. Aquí vemos que lo primero que hacían era apartarse del Señor. Jueces 2, versículo 12. Dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, dice el verso 12. Dice que los había sacado de la tierra de Egipto
y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron. Dice, y provocaron a ira a Jehová. Fíjense, idolatraron y provocaron a ira a Jehová. Dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Miren, aquí nos damos cuenta que estos dioses obviamente tienen tras cada una de estas adoraciones paganas, demoníacas, cada uno de estos, lo que es Moloch, Astarot, todos estos Renfán que aparecen en la Biblia, es una deidad, un demonio detrás de eso, concediendo peticiones cuando a alguno se le postra, y Dios lo permite. Como cuando ustedes ven que dicen, wow, mira, en ese árbol seco se formó una virgen o la imagen de Cristo, y la gente comienza a pasarle la mano y a adorar el árbol, y comienza la gente a sanarse. Dios les envía un poder engañoso. ¿Por qué? Porque no amaron el amor de la verdad de su palabra. Entonces, así como pidieron carne en el desierto y Dios se lo dio, detrás de esa petición cumplida viene un juicio implícito, podemos decir. Ese es el peligro, hermanos. Ahora, antes de avanzar, debemos de tomar en cuenta, antes de ver esa palabra, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, no olvidemos que cuando ellos hacían lo malo, era porque acababan de salir de una esclavitud que Dios lo liberó y estaban en un tiempo de celebración. Escuchen bien, cada vez que el pueblo se apartaba, era porque el contexto era, acababan de salir de una liberación que Dios había hecho. Y Dios lo había prosperado, ellos habían gritado y clamado y Dios le devolvió su vida, su paz. Pero se metieron tanto en la prosperidad que se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios, mis hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 14. Estoy en Jueces 2. Dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que lo despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué? Porque su fortaleza era el Señor. Ya no podían pelear. El que los defendía los entregó. Dice el verso 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. Estamos hablando del pueblo de Dios, hermanos. Escuchen bien, Dios no cambia. Dios es el mismo. Dice, yo soy el alfa y el omega, ayer y hoy el mismo. El hecho de que haya un silencio de parte de Dios, en no ver fuego caer del cielo o la mano de Dios sobre nosotros como disciplina y juicio, no abusemos de su misericordia, mis hermanos. Dice, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Escucha, la mano de Dios contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Dice, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que librasen de mano de los que despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Dice, se apartaron pronto del camino. Si a Dios lo libraba, ellos se apartaban. Luego los rescataba de nuevo y volvía otra vez y se apartaban. Y en ese vaivén llegaba un momento que Dios los destruía, donde ya no más. Dice el texto, en que anduvieron sus padres, se apartaron pronto del camino, en que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos de Jehová, ellos no hicieron así. Verso 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Dice, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Dios era movido a misericordia. Pero ¿cuántos de nosotros estamos clamando ante Dios? ¿Cuántos estamos en una actitud de arrepentimiento y fe, de humillación ante Dios? Queremos que nuestros familiares vengan a Cristo, pero no oramos por ellos. Queremos que nuestros amigos sean salvos, pero no oramos, no clamamos por ellos. Queremos que la casa, en nuestros hogares haya paz, pero no sacamos los dioses de Baales. La fornicación, la idolatría, no la sacamos. ¿Y qué hacemos? Justificamos esto diciendo, no, eso no es nada, no tiene nada de malo. Miren, aquí es donde viene el engaño de Satanás. Donde Satanás, hermanos, disfraza las cosas, y si no estamos en la palabra no podemos discernir entre una mano y la otra, así como Nínive.
¿Quién es Astarot o Baal hoy? Bueno, todo aquello que roba a Dios nuestro tiempo, o todo aquello que le roba a Dios lo que es nuestro tiempo y esfuerzo para servir a Dios. Eso es. Todo aquello que tú le dedicas, tu vida, tu esfuerzo, todo tu tiempo, y le das lo que le sobra a Dios, eso es idolatría Baal o Astarot. Estás dando tu vida en cambio de algo. Cuando tú dices, Señor, necesito tanto dinero. Y sí, hay que trabajar. Una cosa es trabajar, otra cosa es afanarse. Y nos vemos metidos en el trabajo, ya no trabajando por lo que necesitamos, sino por las cosas de lujo que tanto codiciamos, por la codicia que entra por los ojos. Por eso dice que si tu ojo es malo, tu corazón, tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Pero si tú amas a Dios, y lo digo en el buen sentido, si tú codicias a Dios, si tú lo quieres a Él con todo tu corazón, tu vida estará llena de luz. Aquí vemos, mis hermanos, cómo la historia se repite, donde como seres humanos la bendición que Dios nos da desafortunadamente nos lleva a olvidar al Creador por estar abrazado de las cosas creadas. Vamos a volver otra vez a Jueces 6, versículo 1. Estamos casi sobre el final. Jehová, dice el versículo 1, los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Israel, dice, los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas y lugares fortificados. Miren, aquí es donde nos preguntamos, ¿esta cuarentena es disciplina del Señor? ¿Acaso nos quitó el Señor esa comodidad y esa rutina de ir a la iglesia, recibir la palabra, decir amén, aleluya, y volver a mi casa a hacer lo que me da la gana? ¿Usted no cree que Dios está tratando con nosotros como iglesia? ¿Usted piensa que todo esto es coincidencia, verdad? Que Dios solamente vio esto y dijo, ay, ¿de dónde salió ese coronavirus? ¡Wow! Y le dijo a los ángeles, ¿qué habrá pasado en la tierra? No, mis hermanos. Cuando Job estaba bajo sufrimiento, dice la palabra que Job no le atribuyó a Dios despropósito. ¿Sabe lo que dijo Job? Esto que me está pasando, Dios tiene un propósito en esto. Algo Dios me quiere enseñar. Algo Dios está haciendo en mi corazón. Bueno, yo pienso de todo corazón que Dios está demandando que nosotros nos humillemos, nos arrepintamos de nuestra idolatría, nuestra fornicación, de nuestra inmoralidad sexual, de lo que estamos viendo y oyendo como iglesia, de lo que estamos permitiendo entrar en el edificio de la iglesia. Dios está demandando santidad. La palabra dice que sin santidad nadie le verá. Miren, un pequeñito paréntesis. Tenemos un problema en la iglesia donde muchas veces vemos vestiduras, personas vestidas de una manera que uno dice, wow, ¿verdad? ¿Se puede uno vestir así en la iglesia? Por otro lado vemos en lo que pasamos el tiempo, ¿verdad? Como deportes, ya sea si estamos en el teléfono, en la computadora o viendo algún deporte. Nosotros no hemos podido tener el hilo o el balance entre disfrutar e idolatrar. No hemos podido ver el hilo de lo que es libertinaje y legalismo. ¿A qué me refiero? De momento hemos estado tan enfocados en que la iglesia tiene que madurar en el sentido moderno. La iglesia tiene que modernizarse. No podemos ser arcaicos, ¿verdad? Como antes. Hermanas con faldas que no se le ve el tobillo y varones con corbata. No, ya eso es viejo. Y aunque entendemos, hermanos, que en la ropa no es donde está la alabanza y la adoración, entendemos también que por fuera se demuestra lo que hay dentro. En el nombre de eso no es nada, hemos perdido, hermanos, el balance de lo que significa o de hacer las cosas que Dios le agrada. Nos hemos hecho sordos a lo que Dios quiere sacar de nuestro corazón. Y lo hemos justificado como algo bueno. Hermanos, hay personas cristianas que duran 8 horas jugando videojuego, incluyendo adultos. 8 horas. Y usted le dice, vamos a orar, y 5 minutos no pueden. Entonces usted diría, ¿el juego es del diablo? Hay algunos que sí. Pero usted diría, bueno, el juego en sí, si no tiene nada ofensivo a la palabra, no es malo.
Pero cuando lo ponemos en la balanza, hermanos, es idolatría. Y así usted le aplica eso a otras cosas. No, el celular no es del diablo. No, claro que no, el celular no vino del diablo, o aún siendo un plan del diablo. El celular nos ha sacado el cerebro, hermanos. No podemos pensar sin el celular. No podemos hacer nada sin un celular. O sea, no podemos ni movernos sin él. ¿Qué tanto de eso nos controla, hermanos? Y ahí es donde está el problema de que no sabemos si es idolatría o si es permitido por Dios. Pero aquí la pregunta es, hermanos, le estamos cada día preguntándole a Dios, Señor, ¿a ti te agrada esto? Señor, ¿esto que estoy haciendo te agrada, te glorifica? ¿Estamos preguntando eso, mis hermanos? Esa es la pregunta. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que para nosotros poder examinar la iglesia de hoy, desafortunadamente no hay un discernimiento, no hay un balance donde podemos decir esto es de Dios, esto no es de Dios. Hoy, en el nombre de filosofías, traducciones, qué significa esto, la cultura, hemos perdido el hilo, hermanos. El Espíritu Santo no tiene voz ni voto en la iglesia. Ya no podemos hacer nada que podamos decir esto es de Dios, porque aparece uno por allá que dice, no, lo que pasa es que dependiendo de cómo tú lo veas. Y le buscan mil vueltas, hermanos. Y hay cristianos alcohólicos por esto, viendo pornografía por esta razón, viendo un sinnúmero de cosas, porque no tienen un balance en el Espíritu Santo. El Espíritu está puesto para decirnos qué hacer y qué no hacer de aquellas cosas que no dice la Biblia claramente. La sensibilidad, cuando el Espíritu pone el sentir en tu corazón. Pero estamos tan forrados y ocupados en cosas terrenales que el Espíritu no tiene voz ni voto en nuestro corazón, hermanos. El pueblo de Dios se apartó de Dios. ¿Sabe cuándo fue que el pueblo, o cuándo era que el pueblo se daba cuenta que se habían apartado de Dios? Cuando venía el juicio. Salmo 78, 34 dice, y cuando Dios los mataba, entonces se tornaban a Dios. El texto dice, y cuando Dios los hacía morir, entonces se tornaban a Dios. Salmo 78, 34 dice eso. Miren, hemos perdido el lente, mis hermanos. Vamos a continuar. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que Dios, dice el texto, los entregó en manos de Madián. El énfasis que estoy trayendo, hermanos, es que nos hagamos la pregunta, ¿cómo estoy yo y cómo está la iglesia ante Dios? ¿De verdad estamos bien con Dios? ¿Estamos a cuentas con Dios? ¿Dios está agradecido de su iglesia? Esa es la pregunta, mis hermanos. Los cristianos de hoy creen que porque están bajo la gracia, el pecado no trae consecuencias o la disciplina o castigo de Dios. ¿Cuál fue la orden de Pablo, si usted se acuerda de 1 Corintios 5:5? Aquel joven que se acostó con su madrastra, estaba fornicando con la esposa de su papá. Pablo dijo, entréguenselo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Fíjense la idea. Pablo dice, entrégaselo a Satanás significa, entrégaselo al sufrimiento. O sea, aquí es Dios, obviamente Pablo como apóstol y la autoridad que venía de Dios, le daba la autoridad de entregarle. Satanás aquí es una palabra que no es que Satanás y Pablo están hablando y dice, aquí te entrego uno de nuestros miembros. No, lo que está diciendo es, entrégalo al sufrimiento, al zarandeo de Satanás. Que Satanás haga como hizo con Job, a ver si se arrepiente con el fin de que se salve. Si no se arrepiente, entonces ya ahí quedó. Entonces aquí vemos lo que hablaba al principio. Aquí vienen los sufrimientos. El sufrimiento de la pandemia, de lo que es el coronavirus, si Dios lo permitió, tiene que ver con un trato con la iglesia. Tiene que ver, hermanos, porque las puertas del edificio de la iglesia están cerradas. No significa que la iglesia está cerrada por eso. Aquí estamos viendo que en la iglesia se ha metido fuego extraño. Hay tanta mezcla dentro de la iglesia que se ha perdido el sentido espiritual del servicio a Dios, hermanos. Si no es el problema del legalismo, es el extremo del libertinaje. Usted entra a una iglesia y usted no sabe si está en una discoteca o si usted está en la iglesia del Señor. Usted no sabe. La pregunta es, hermanos, ¿está cerrada la iglesia de Jesucristo? Miren, algunos pastores están más preocupados por el edificio de la iglesia que el cuerpo de Cristo. Si usted mira en su totalidad la predicación de hoy, muy poca predicación está enfocada a evangelización y está más enfocada en que volvamos al edificio, volvamos al edificio, volvamos al edificio. Otros piensan que la iglesia es el edificio.
A través de la historia, hermanos, vemos cómo la persecución mantenía a la iglesia dispersada, pero la iglesia de Cristo no estaba separada. Mis hermanos, vamos a ver a Jueces 6, versículo 11. ¿Sabe dónde estaba Gedeón cuando se le aparece el ángel del Señor, hermanos? Dice Jueces 6:11, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Escuchen esto, la palabra trigo se utiliza muchas veces con una representación directa a lo que es la palabra de Dios, el fruto de la palabra de Dios, el trigo. Y nos damos cuenta, obviamente no quería exagerar el texto, pero pensaba en el lagar, en el lugar donde se debe estar haciendo vino para celebrar, y al terminar un alimento bebían vino en ese tiempo. Nos damos cuenta que está limpiando el trigo en el lagar. Ahora, aquí nos damos cuenta, hermanos, fíjense en esto. ¿Cómo se puede limpiar trigo en ese tiempo sin un viento, sin que sople el viento? Porque la idea era que con un tenedor gigante de madera, podemos decir, un aventador, agarraban el trigo, lo tiraban al aire, el viento se llevaba la paja y el trigo caía, porque el trigo pesa más que la paja. Así se limpiaba el trigo y era más fácil. Pero nos imaginamos que entrando en un lagar, en un cuarto cerrado, donde ahí lo que se hacía era machacar uvas y por un canalcito bajaba el líquido y de ahí sacaba el vino. Aquí Gedeón está limpiando trigo en un lagar. Nos imaginamos que lo está haciendo uno a uno para comer. Pero vemos que ahí está el trigo, hermanos. La palabra de Dios escondida, escuchen bien, la palabra de Dios escondida por temor a los madianitas. Escuchen bien, la palabra de Dios poquita, escondida, ¿verdad? Por causa de miedo a los madianitas. Hermanos, aquí nos damos cuenta y nos preguntamos, ¿sacudiendo trigo dentro de un lagar? Era algo imposible en ese tiempo, pero lo estaba haciendo. Es posible que se cierre, hermanos, Casa de Oración México, Casa de Oración California, Argentina, Suecia, Londres, Aguascalientes, Venezuela, Casa de Oración Nueva York, Staten Island, Paraguay, Chile, quién sabe cuántas más. Pero la iglesia de Jesucristo, hermanos, la palabra dice, el Hades, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Si tú eres miembro de Casa de Oración Nueva York, sí, la iglesia, lo que es el edificio, está cerrada al público. Pero si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia no está cerrada. Si tú eres miembro de Cristo, si tú eres parte del cuerpo de Cristo, la iglesia está abierta. El coronavirus no es una coincidencia para Dios o para la iglesia, hermanos. Es tiempo de nosotros derribar altares de Baal. Es un tiempo ahora de nosotros derribar nuestra idolatría y fornicación, hermanos. Miren, si usamos el ejemplo, yo le decía a mi esposa, es increíble como la televisión está tan llena de pornografía. Y no estoy hablando nada más de las películas triples X que salen, ¿verdad? Todo el mundo desnudo. Estoy hablando de cómo todo se ha hecho tan pornográfico. Todo lo que se vende, algún producto, es con una imagen de pornografía. Programas de pornografía, novelas que usted no puede verla ni con los ojos cerrados. Y hay hermanos cristianos entreteniendo eso. Películas que ya no sienten el fuego del Espíritu diciéndole, quita ese canal. La idolatría, hermanos, habla de cuando le dedicamos más tiempo a una cosa que a Dios. Cuando dedicamos toda nuestra fuerza en algo material y terrenal y a Dios le decimos, Señor, mañana. Eso es idolatría. Ese es el espíritu operando detrás de eso, que tú le has dado rienda suelta. Es tiempo de humillación y arrepentimiento, hermanos. Es tiempo de confesar pecados ante el Dios del universo. Es tiempo de reconocer que has vivido en tus propios deseos. Y si eres honesto, debes reconocer. Es tiempo de volver a su palabra, la oración y la verdadera adoración genuina, hermanos. Es tiempo de servir a Dios con nuestras vidas hasta la muerte. Es tiempo de volver a poner a Dios sobre el trono de nuestro corazón, huir de la fornicación y de la idolatría. La pregunta es, pastor, ¿cómo vamos a volver a Dios y recibir su oportuno socorro? Miren, no debemos de pedir esto, o no debemos de humillarnos ante Él con el simple hecho egoísta de volver a nuestros quehaceres,
Hay muchos que están orando no para que la gente se salve, no para que Dios sea glorificado, no para que la palabra llegue. Muchos están orando para que abran el edificio, hermanos. Y yo entiendo, hay pastores que tienen un presupuesto de no sé cuántos miles de dólares, pero es un tiempo de confiar en Dios, hermanos. Yo no me imagino esas iglesias que generan cientos de miles de dólares mensual, ¿cómo estarán? Me imagino que si el pastor es de la prosperidad, se ha de estar alando los cabellos. Pero hermanos, todo es del Señor, no importa dónde estemos, somos la iglesia de Cristo, hermanos. Tenemos que movernos, despertarnos de ese sueño que dice la palabra. La pregunta de aplicación para ir sobre el final: ¿qué hacemos, pastor? ¿Qué podemos hacer? Denos un ejemplo práctico para saber qué hacer de aquí en adelante. Bueno, Jueces 6:25, aquí hay 3 puntos a considerar. Estos estaban bajo el terror de los amalecitas y madianitas y otros del oriente. Imagínese usted que la consecuencia de este juicio de Dios, porque fue Dios quien los entregó en mano de ellos. Ellos, dice la palabra, que los israelitas sembraban, ¿verdad? Su cosecha, y ya cuando iba a salir el fruto, dice que los madianitas, amalecitas y del oriente invadían el territorio israelita y venían como un devorador y dejaban todo sin nada. Y me imagino que ellos agarraban alguito y se escondían en las cavernas, en las cuevas, como tipo cuarentena. Y por miedo a los madianitas, desafortunadamente estaban estancados. Miedo a los madianitas. Todo esto sucedió, hermanos, porque la razón por qué Israel podía vencer alguna de estas naciones, o no algunas, todas la podía vencer, era porque Dios estaba con ellos. Cuando David vence a Goliat como gigante, si usted lo pone, Goliat de este tamaño y David de este tamaño, David le dice: yo no vengo con espada ni con, vamos a decir, con inteligencia militar. No, yo vengo en el nombre de Jehová. Jehová me envió a destruirte, y con una sola piedra vas a caer y te cortaré la cabeza. Pero todo el pueblo de Israel estaba aterrorizado. ¿Por qué? Porque no eran fieles a Dios, no amaban a Dios, eran idólatras. Y cuando un cristiano es idólatra, cuando llegan estos tiempos, no sabe qué hacer, no sabe cómo enfrentar la situación. ¿Por qué? Porque nada más sabe hacer lo que hacía antes, ocupado en las cosas terrenales. Y cuando viene una situación, no saben qué hacer, se llenan de temor, hermanos. Y miren, aquí el Señor le da 3 instrucciones a Gedeón para volver otra vez a la normalidad. Si quieren volver a la normalidad, ese es el consejo. Aquí vemos, hermanos, en el verso 25, dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Escuchen bien, lo primero que vemos aquí es el sacrificio. Por todo el pecado que han hecho, alguien tiene que morir. Así como cuando el hijo pródigo vuelve a casa, lo primero que papá dice: maten al becerro gordo. Pero ahora nosotros tenemos ya a nuestro becerro muerto y resucitado, es Cristo. Por eso es que ya nosotros no volvemos a sacrificar en muerte, sino que en arrepentimiento y fe venimos ante el Señor confesando: Señor, hemos sido idólatras, te hemos fallado, he sido de doble ánimo, no he sido fiel a ti. Tenemos que ser honestos. He sido débil en este camino, por cuanto tú me has prometido, pero yo no he creído, Señor, y te he fallado. Arrepentimiento y fe dice que Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Lo primero que vemos es el sacrificio de un toro. Pero ¿por qué dice el segundo toro? Esto tiene una representación de que el primer sacrificio en el tabernáculo del Antiguo Testamento Dios no le agradó. El segundo sacrificio en la cruz, el segundo toro, Dios le agradó. Esto representa a Cristo, hermanos. Primero, todo comienza en Cristo. Para volver tenemos que reconciliarnos con Cristo, absorber ese sacrificio de la cruz y decir: por mis pecados Él fue allí, perdóname, Señor, y venimos a la presencia con ese cordero inmolado que ya ha resucitado. Ese es el punto número 1. El punto número 2, hermanos: derribar el altar de Baal. Esto es complejo, hermanos, porque muchos cristianos están llenos de idolatría y no saben distinguirlo. Y muchos no quieren. Muchos lo justifican con que no le veo nada de malo a eso. Pero tú haces un contraste a su vida y no tienen el gozo, la paz, el amor,
el sustento espiritual de Dios, obviamente porque Dios no puede habitar donde hay idolatría. Dios no habita donde hay idolatría, hermanos. Y aquí vemos que le dice el texto más adelante, dice, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Aquí vemos que el papá de Gedeón tenía un altar de Baal y otro de Astarot. Hoy no levantamos altares. Hoy solamente lo que hacemos es dedicarle tiempo a las cosas terrenales más que a Dios. Eso es todo, hermanos. Cuando yo explicaba que alguno venía delante del rey y le decía, heme aquí, su majestad, lo que le está diciendo es, yo hago lo que tú me pidas. Y Satanás lo único que quiere es quitarte el tiempo de orar, de meditar en su palabra y de adorar cada día, de servir a Dios. Eso es lo que él quiere, no le interesa más nada, solamente que no le dediques tiempo a Dios. Por automáticamente tú desechas a Dios, tú caes bajo la adoración de Satanás. Este texto cuando dice, dile, ve, derriba el altar de Baal que tiene tu papá junto con la imagen de Acera. Inmediatamente me llegó la idea de la mujer samaritana. Cuando ella viene para reconciliación con Dios, el Señor le dice, yo te voy a dar agua viva. Y dice ella, dame de esa agua, Señor. Dice el Señor, busca a tu marido. Es decir, derriba tu altar. Haz morir tu Dios. El joven rico viene también. ¿Qué debo hacer para ir al cielo? Bueno, tú conoces los mandamientos. Todos los he cumplido, Señor. Te falta una cosa. Mata tu altar. Derriba tu altar. Mata a Baal. Vende lo que tienes. Dáselo a los pobres y sígueme. Y se fue triste. No quiso. Ahí está. El evangelio viene a tu vida, pero tienes que derribar tu altar porque Cristo y Baal, ¿qué tiene que ver Belcebú con Cristo? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver Beliar con Cristo? La luz con las tinieblas, lo amargo con lo dulce, nada. Es el punto 2, hermanos, derribar nuestro ídolo. Y lo tercero, edificar altar a Jehová tu Dios. Eso le dice en el verso 26. Dice, edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Dice, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. ¿Qué hizo el Señor? Primero le dice, toma el sacrificio del toro, Jesucristo. Luego le habla de matar a Baal, derriba tu Baal. Dice que Cristo en la cruz venció a Satanás. Hoy tenemos capacidad, si nacimos de nuevo, en decirle que no al pecado que nos gobierna. Y luego levanta tu altar. ¿Qué significa levantar altar? Que este corazón, hermanos, en voluntad le pertenezca nada más a Dios. Lo que Él diga lo hacemos cuando Él diga y como Él diga. Permanecemos en su palabra, confiamos en Él y esperamos en Él. El sacrificio del segundo toro es Cristo. Derribar el altar es aquello que te gobierna y te hace ir contra la palabra. Y lo tercero, que es edificar altar a Jehová, es Romanos 12:1, entregad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en servicio santo, apartado del mundo, agradable a Dios, fe en el sacrificio de Jesús. Hermanos, ¿la iglesia está cerrada? ¿De verdad? ¿La iglesia está cerrada? Bueno, como bien decíamos, la iglesia está cerrada como edificio, pero el cuerpo de Cristo sigue abierto. Cuando en los tiempos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados cautivos a Babilonia. Y vemos cómo la obra de Dios se llevó a cabo aún estando ellos en cautiverio. Cuando José cayó en la cárcel, en Génesis, los textos 30 por ahí, nos damos cuenta que José siguió siendo fiel donde sea que estaba. Fue fiel sirviéndole a Potifar. Cuando fue a la cárcel, allí fue fiel. Donde quiera que él estaba, él era la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, hermanos, la palabra iglesia del griego eclesia significa llamar fuera, salir fuera. La razón por qué tenemos un edificio, una organización que parece que se ha convertido en un negocio ya, es para que nosotros vayamos a ese lugar de concentración, partir el pan juntos, darnos la mano, orar unos por otros, imponer las manos, etcétera, etcétera, con el fin de que salgamos fuera. ¿A qué? A evangelizar el mundo. Y se predicará el evangelio de este reino hasta el fin, entonces vendrá el fin. Hasta el fin del mundo debemos de ir, hermanos, llevando la muerte de Cristo
para salvación a los que están muertos espirituales. Un pastor decía que él creía que todo esto tenía que ver con un trato directo con la iglesia. Yo estaba medio en desacuerdo, digo medio porque él explicaba cosas que yo no entendía, entonces no me gusta estar de acuerdo con lo que no entiendo. Pero algo que él decía era lo siguiente, él decía: la razón por qué yo creo que Dios está tratando directamente con la iglesia es porque se ha detenido todo lo que tiene que ver con la ceremonia en la iglesia. Bautismos, casamientos, funerales, imposición de manos, presentar a los niños, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con Santa Cena, todo lo ceremonial se ha detenido. Pero eso no significa que la iglesia está cerrada, mis hermanos. Mi consejo para los que nos escuchan es: estamos en tiempo de Nínive. Somos como el pueblo de Nínive. Escuchen bien. Nínive obviamente es el mundo, pero nos estamos comportando como Jonás. Jonás no quería ir a Nínive. Su corazón estaba en otras cosas. Iba camino a Tarsis, donde había prosperidad, en un lugar de mercadeo, donde había, así como la Odisea, mucho material, mucho dinero, mucho movimiento material. Y dice la palabra que desafortunadamente, cuando estaba dormido en el bote, los paganos levantan a Jonás y le dicen: ¿qué hiciste? Escuchen bien, ¿qué hiciste? ¿Por qué dijeron eso? Porque ellos sabían que cuando había alguna calamidad, era, en su mente pagana, claro, eran porque habían enojado a los dioses. Hasta un pagano entiende esto. Y le dice: ¿qué hiciste? Y le dice Jonás: yo soy el problema. Lo que pasa es que estoy en desobediencia. Y ellos le dicen: arrepiéntete, mira, tu Dios nos quiere matar. Imagínense, los paganos aconsejando al profeta. Yo he visto en el Facebook personas no creyentes siendo más sensatas que muchos creyentes, hermanos. Y da pena esto. Da pena porque Jonás no quería perdonar a Nínive. ¿Sabe lo que significa el corazón de Jonás? Que la iglesia tiene un corazón insensible para los que se pierden. No hay un peso o una carga para las almas que no conocen a Cristo, que se están muriendo. La iglesia está orando para que se reabra el edificio, no para que se salven aquellos que están en cama o que están enfermos o que están aterrorizados. No hemos evangelizado el mundo, hermanos. Estamos egoístamente enfocados en la comodidad de la casa. No sé cómo, pero algunos se levantan a la hora que quieren, comen lo que quieren. Muchos me dicen que se le hace difícil orar. No está bien la iglesia, mis hermanos. Pregunto, ¿está cerrada la iglesia? Es posible que esté cerrada tu iglesia, como persona, como miembro, como individuo. Pero la iglesia de Cristo, hermanos, escuchen bien, prevalecerá y siempre estará abierta hasta el fin. El hecho de que tú no estés abierto no significa que la iglesia de Cristo no esté abierta. Estamos abiertos. La palabra dice que la palabra eclesía significa salir fuera. Así como Gedeón y su pueblo de Israel estaban bajo la mano de Madián, dice que prevalecía, los tenían oprimidos. ¿Saben por qué, hermanos? Estaban bajo miedo, bajo terror, estaban escondidos y no salían. No estoy diciendo con esto que debemos salir a la calle y hacer una anarquía, no. Estoy hablando que desde donde tú estás, la iglesia de Jesucristo está abierta. Es tiempo de reconciliación familiar. Hay mucha consejería de pleitos de familia cristianas, hermanos. Hay mucha necesidad en los matrimonios. Hay padres que no saben ni convivir con la familia porque no lo hacían. Es un tiempo de restauración. La palabra dice: el juicio debe comenzar por la casa. El juicio comienza por la casa. Comenzamos por nuestra casa, hermanos. Que Dios tenga misericordia, mis hermanos, y que Dios nos ayude. Vamos a orar para que Dios tenga misericordia. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, tráenos claridad y discernimiento, Señor. Tendremos la enseñanza el domingo acerca del tema del discernimiento. Háblanos en ese tema, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, si están ocultos, están cerrados a tu bondad, a tu grandeza, a tu poder, pero sobre todo tu plan, Señor. Hemos permitido, Señor, que el miedo invada nuestras vidas. La iglesia de Cristo no es la que tú prometiste, la que estamos viendo hoy. Estamos viendo más comodidad de un edificio, un lujo, números, pero no estamos viendo cambios en las familias.
en los jóvenes, en el amor hacia ti, Señor, no se está viendo. Esta pandemia ha sido una evidencia clara de cómo está nuestra fe, Señor. No estamos bien, Señor. Y así como Nehemías, Señor, clamaba a ti, te pedía por su pueblo, acuérdate, Señor, que tú mismo prometiste que si nos arrepentimos y nos apartamos de pecado, alcanzaremos misericordia. Y todo esto te lo pedimos, Señor, es en el nombre de aquel que fue a la cruz, no porque merecemos tu perdón, sino por misericordia, Señor. No te podemos pagar, pero apelamos a tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos un corazón sensible para los perdidos. Danos, Señor, tu Espíritu Santo que produzca tu voluntad en nosotros. Queremos, Señor, amar tu santidad y justicia más que lo demás. Que tu palabra sea más importante que todo. Mira a los maridos que maltratan a sus esposas, las esposas que no se someten, los hijos que no quieren nada con Dios, los adolescentes que se aíslan en sus cuartos y hacen su mundo en su teléfono, su dispositivo, Señor, y no quieren nada contigo, Señor. Dios mío, mira a los pastores que están llenos de codicia, que lo único que le interesa es volver al edificio para seguir cobrando dinero, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos si nos hemos apartado en pos de dioses ajenos, Señor. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos a ir adelante en tu voluntad, Señor. Extiende tu favor y tu gracia en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les recuerdo que el domingo desde las 10 de la mañana estaremos en vivo por el Facebook y el YouTube. Así que le pedimos sus oraciones. No se olviden de orar por los jóvenes. Ya próximamente tenemos la reunión para jóvenes en inglés bajo el tema Why This God. Vamos a estar hablando acerca de esa pregunta: Señor, ¿qué pasó y qué es esto? Y queremos que los jóvenes también puedan recibir su palabra. Sigan orando, hermanos, sigan adelante, les amamos en Cristo y oren por nosotros también. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.